Olvera, perdón. Luego a Gonzalo Tinajeros. Y aquí al final tenemos a Miguel Girs. En esta mesa redonda, los participantes nos van a contar un poco sus experiencias y nos entregarán generosamente un relato en torno a sus libros recientemente publicados, que sin duda representan la actualidad de Hegel hoy en Latinoamérica, ¿no? Así que les pido que cada uno por favor pueda tomarse 10 minutos, only 10 minutes please, para que puedan contarnos acerca de sus últimas publicaciones, para que después podamos tener 10 minutitos también para alguna pregunta, algún comentario. Pero la idea es que justamente podamos entender la actualidad de Hegel a partir de estas publicaciones. Muchas gracias. Profesor de la mano. Bueno, muchas gracias. Aquí está el libro para que lo reconozcan. Estaba afuera, pero ya se vendió. Muy bien. La idea de este libro, que se llama Hegel y la filosofía hermenéutica, hacia una hermenéutica especulativa, surge de la preparación de varios proyectos de investigación Fondesit, que yo traté de relacionar con una línea de investigación financiada, como digo, por Fondesit y por la Agencia Española de Cooperación Internacional entre los años 2002 y 2016, y que posteriormente le fui dando forma de libro, porque estos proyectos de investigación terminaban en artículos. Los artículos eran independientes entre sí, relativamente independientes, pero estaban pensados ya en función de una futura publicación, de manera que les di el formato de libro, les di una continuidad histórico y sistemática, y resultó en esto. ¿De qué se trata exactamente? Lo que digo en el prólogo y en la contratapa del libro es que se trata de abrir una vía de encuentro entre dos tradiciones filosóficas aparentemente incompatibles a primera vista. Por una parte, la línea de la filosofía especulativa, que culmina en el sistema de Hegel, y por otra parte, la línea más reciente de la filosofía hermenéutica, cuya obra fundacional ampliamente reconocida es Verdad y Método de Hans-Georg Gadamer, pero cuyos antecedentes se remontan por lo menos hasta el pensamiento de Friedrich Schleiermacher y se prolongan de modo fecundo hasta autores contemporáneos, entre los que destacan Martin Heidegger, Charles Taylor, Paul Ricoeur, entre otros. La filosofía especulativa de Hegel, por un lado, pretende sacudir al pensamiento de todo anclaje en una finitud irrebasable para trascender hacia un saber absoluto, en el que los límites puestos por la reflexión crítica al pensamiento metafísico sean definitivamente superados. Por otro lado, la filosofía hermenéutica sostiene, en cambio, que la comprensión humana está por principio abierta a experiencias siempre nuevas que le impiden cerrar el pensamiento en un sistema acabado y está impelida por lo mismo a retomar una y otra vez los caminos recorridos para proponer interpretaciones renovadas y rutas inexploradas. Entonces, no obstante esta diferencia que hace parecer a primera vista como incompatibles estos dos enfoques, concluyo yo a lo largo de los artículos que están recogidos en él que hay notables puntos de encuentro y convicciones compartidas entre estas dos líneas de la filosofía. Simplemente para nombrarlas, porque sería muy largo tratar de desarrollarlas todas ellas. Primero, una de ellas es el reconocimiento de la dimensión especulativa de la filosofía. Tanto Hegel como la filosofía hermenéutica tienen una dimensión especulativa. La última, la tercera parte de la filosofía de Verdad y Método está dedicada al lenguaje y que caracteriza el lenguaje como especulativo. Entonces, bueno, ahí hay una línea interesante. Entonces, está esa dimensión especulativa en las dos líneas. Después, la comprensión del carácter procesual del conocimiento. Tanto la filosofía hegeliana como la filosofía hermenéutica entienden el conocimiento como un proceso, como un camino. En un caso termina en el saber absoluto, en otro caso sigue abierto, pero en ambos casos se trata de un camino. Y explican, ¿no?, por qué tiene la filosofía como camino. Otro elemento es la preocupación central por el lenguaje y la historia. Tanto la filosofía de Hegel, la filosofía de Hegel, como la hermenéutica le conceden una importancia central al lenguaje, a la reflexión sobre el lenguaje y sobre la historia, ¿no?, sobre filosofía histórica. Otro punto, la valoración de la experiencia. Basta con leer la fenomenología del espíritu, esto es la importancia que tiene la experiencia ahí, y Verdad y Método de Gadamer
cómo caracteriza la experiencia para darse cuenta que hay una afinidad fundamental. Enseguida, otro punto de contacto es el interés por la praxis ético, social y política, ¿no? En el caso de Hegel lo hemos visto, de hecho este seminario se llama Hegel y lo político, pero Gadamer también define la filosofía hermenéutica como una filosofía práctica, ¿no? Y quienes siguen esa línea, también, ¿cierto? Un Charles Taylor, un Paul Ricoeur, entre otros, obviamente desarrollan estas ideas, Rudyard Buchner, en fin. Y por último, otro punto importante de contacto son las aplicaciones interdisciplinarias del encuentro entre estas dos formas de hacer filosofía. Y yo subrayo especialmente en la comparación entre Hegel y Paul Ricoeur. Cómo Paul Ricoeur asume muchas de las ideas de Hegel para desarrollar elementos interdisciplinarios muy interesantes. Este libro está dedicado a Otto Böhler, precisamente. Otto Böhler fue mi director de tesis, me acogió en el archivo de Hegel en el año 1985, aceptó dirigir mi tesis doctoral, tengo muy buen recuerdo, por lo tanto también, y bueno, Böhler también hace esa conexión, porque era director del archivo de Hegel, estaba a cargo de la edición típica de las obras de Hegel, pero al mismo tiempo era presidente de la Sociedad Hermenéutica de Filosofía en Alemania. Ahí había también, en la persona de mi director de tesis, esta conexión. Voy a mencionar brevemente la estructura, son 12 capítulos, todos, como digo, artículos que en su mayoría ya fueron publicados, pero que fueron parcialmente reformulados, adaptados al formato del libro. Hay algunos capítulos también inéditos. Todos ellos terminan con balances críticos o conclusiones personales respecto del valor y del alcance filosófico de los puntos que están en discusión. Los primeros dos capítulos están dedicados a la relación de Hegel y Schleiermacher. Schleiermacher es el primer sistematizador filosófico, teológico, pero también filosófico del pensamiento hermenéutico. Ambos declaran inspirar la dialéctica, su pensamiento dialéctico en Platón. Hegel se inspira sobre todo, se basa sobre todo en el Parménides de Platón, Schleiermacher en el Fédero de Platón. Pero ambos reconocen que Platón es la fuente de su pensamiento dialéctico y a través de la dialéctica también especulativo. El tercer capítulo está dedicado a la presencia de Hegel en autores que a partir de la segunda mitad del siglo XIX procuran una fundamentación hermenéutica de las ciencias del espíritu. Entonces ahí veo cómo reciben de Hegel inspiración para la fundamentación de las ciencias del espíritu Johann Gustav Treusen, Wilhelm Dilthey, Gadamer, Hans Otto Appel, Jürgen Habermas principalmente. Los siguientes 4 capítulos, del 4 al 7, se ocupan de la confrontación de Heidegger con Hegel, o Hegel con Hegel, Hegel no conoce a Heidegger, desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el papel que juega Kant en la recepción que hace Heidegger de Hegel. Heidegger recibe a Hegel, pero pasa por Kant. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el puente que establece ahí con Kant? Después, la interpretación heideggeriana de la fenomenología del espíritu de Hegel. Se conoce que dedicó una noción muy importante a la fenomenología del espíritu y eso está publicado en alemán y también está traducido al español. La crítica de Heidegger al concepto hegeliano del tiempo, es otro capítulo. Y, por último, la importancia de los conceptos de comienzo, negatividad y experiencia en la confrontación de Heidegger tardío, del último Heidegger, con Hegel. Ahí son 4 capítulos dedicados a esta confrontación. En el capítulo 7, que está dentro de estos, abordo por primera vez el concepto de hermenéutica especulativa, que después desarrollo con más profundidad en el capítulo 8, donde me ocupo especialmente de la vinculación entre el pensamiento de Hegel y de Gadamer. Y ahí aparece como título de ese capítulo, hace una hermenéutica especulativa, que es el subtítulo de este libro. Los últimos 4 capítulos, desde el 9º hasta el 12º, desarrollan un aspecto que personalmente me interesa mucho y que me interesa desde el punto de vista de este congreso, como es la dimensión práctica, ética y política de la filosofía hegeliana y de los autores incluidos sobre todo por la filosofía del derecho de Hegel. Y aquí aparecen nuevamente Dilthey, Gadamer, Rudyard Buchner, Charles Taylor, Carl Otto Appel, Jürgen Habermas, Axel Honneth y Paul Ricoeur. Y a Ricoeur le dedico los últimos 2 capítulos de una manera preferente. El último capítulo explicita además esto que considero la fecundidad interdisciplinaria del encuentro entre estas dos tradiciones, especialmente en ámbitos como la antropología filosófica, la moral, la filosofía social y el psicoanálisis, en Ricoeur tiene mucha importancia y se inspira en parte en Hegel, la política, el derecho y la historia. No sé si te explico los 10 minutos, ¿me parece? Sí. Entonces me detengo aquí. Le queda un minuto si quiere. No, pero en un minuto no puedo decir todo lo que podría decir. Ok, ya
Thank you very much. I will present now my monograph, which is a revised version of my dissertation I have written in Münster with Michael Quante. So the German title is Verantwortung und Verursachen, eine Moral- und rechtsphilosophische Studie, Responsibility and Causation, an essay in moral and legal philosophy. So first of all, let me just say some very abstract things and then go through the chapters and say a little bit more concrete. So it is a thorough interpretation of the first two parts of the morality chapter of Hegel's mature philosophy of right. And so the methodology I follow in the book is a close reading, so I think it's almost every sentence in the published version is being interpreted in the book. And I try to situate Hegel's account into contemporary philosophical debates on each topic, that is the topic of the morality chapter. And I also try to situate Hegel's position into contemporary legal scholarship. The reason for this is that, at least in Germany, in legal scholarship, there are also many people who read Hegel, but there's no close connection to the philosophical departments and philosophy faculties. And so Hegel himself was, of course, as you probably all might know, was pretty aware of the legal scholarship of his time, and as I'll try to show in the book, for Hegel's theory of morality, especially criminal law at his time was very, very important and influential. So I try to situate Hegel's position into these debates, which leads to every chapter having a threefold structure. So first of all, I try to say a little bit independently from Hegel to say a little bit about the topics. What is causation, what is responsibility, what are conditions for being responsible for certain outcomes of one's deeds. And then I go into a detailed reconstruction of Hegel's text. And then in the third part, I always try to put Hegel's position into dialogue with the contemporary positions. And why am I doing this? So there are different aims. General aims I try to follow in the book. First of all, I try to reconstruct Hegel's position in an accessible way, and by accessible I mean also accessible for non-Hegel scholars. As we all know, for people who don't work on Hegel but do philosophy, they have a hard deal, and mostly they're not interested in reading Hegel, so I think it might be our duty to make it a little bit more explicit for those people to say, look, here's a lot to learn, and so this is one of the main aims. So then I try to reconstruct Hegel's position also in the form of, in an argumentative form, in the form of the standard form of argument. So I try to show that Hegel really is arguing, because sometimes also there's this prejudice. Hegel is not arguing at all, but the concept is evolving and all that. But I mean, there are, of course, arguments with premises and conclusions, so that's also what I try to do. In part, I also try to argue for Hegel's position, because I think it's an important difference between interpreting and reconstructing Hegel's position, which is not an argument for the position on one side, and on the other side to argue for that position. And I think it's important to make this distinction, because we can give a very good reconstruction of what absolute idealism consists in, but maybe absolute idealism is false. I don't want to say that, but it's not an argument for the position, just to have it reconstructed. Okay, so let me just go through the 6 chapters roughly, so I think I will stay in time. So the first chapter is an interpretation of the introduction to the morality chapter, which seems to be just natural, because the introduction to the Grundlinien der Philosophie des Rechts entails Hegel's general theory of normativity, his concept of the free will, which is important for the whole philosophy of right. So the first chapter is not about responsibility, but it's about the theory as a whole. From the second chapter on, I then start to reconstruct Hegel's theory of individual moral responsibility. By responsibility, I mean retrospective responsibility of individuals. So what does it mean that I am responsible for a certain harm, for example, for a certain damage? Something has happened, something
property has been broken or whatever. So the question is, who's responsible for it? Who might be punished for it? And as I read Hegel in the first two thirds of the morality chapter, he's making explicit conditions that need to be fulfilled for a person or for a subject to be responsible. So the first, the chapter 2, which deals with the first condition, deals with a condition of causality. And I think this is maybe one of the most maybe original parts of the book in Hegel scholarship, as I would think so, because the topic causation in the law has only emerged in the 1850s. So in the 1850s and 1860s, there started to be a debate in criminal law, especially about the causation being a necessary condition for someone being punishable or legally responsible. And I think Hegel already has some interesting insights, even though he didn't make these insights so explicit. So I tried to reconstruct, especially paragraph 115, to show that Hegel has interesting things to say, especially I think there's a two-layer theory of causation. So there's this logical theory of causation, which comes from the logic of essence. There's the chapter on causality, but Hegel also has a conditional understanding of what causation means. I won't go into detail what this all means, but the second chapter is about this causal condition of responsibility. Of course, we cause many things all the time, but we're not responsible for the things we cause, but only for those things we caused that we also knew that we would cause them. So the second condition, which is then laid out in chapter 3, is about the knowledge condition of moral responsibility. So Hegel says there's das Recht des Wissens, the right to knowledge, which means we are only responsible for those outcomes of our deeds, which we also knew that they would be outcomes of our deeds. So this condition and also the following condition, I think this is very common knowledge about Hegel's morality chapter. I reconstructed, but so in the fourth chapter I try to make explicit the role of chance and luck, because for Hegel it's also clear you cannot excuse yourself all the time by just saying I didn't know. So we all know sometimes that we didn't know that what we did caused certain things can be an excuse, but sometimes it can't be an excuse. So Hegel's trying to make explicit why sometimes the others can still hold us responsible for the things we did and things we caused, even though we didn't know that they would cause certain damages. And I think what's important here is that the others can demand a certain knowledge. They can say, you should have known that what you did would have these outcomes. The fifth chapter deals with justificatory reasons. Sometimes we do things, we harm people, but we are justified in doing so because maybe we've been attacked. So when someone attacks us, so we are justified in self-defense. So self-defense means that we might harm the other person, but we are not blameable for it because we had a good reason to do so. Let me just briefly say a little bit more about the sixth chapter, because the sixth chapter in the book, and which is also the last chapter, is different. It's not about responsibility, but it's about the question what Hegel means when he's talking about right. In the plural rights in the morality chapter, Hegel is mentioning many different rights. He says the individual has the right to defeat those descriptions of responsibility the subject didn't know. And I wanted to deal with the question what he means by this talk of rights. And this chapter is important also for more, let's say, political issues, and also for why the book might be interesting for a reactualization of Hegel's practical philosophy. Because as I read the morality chapter, Hegel, first he's arguing for that there are moral rights. So there's a debate whether moral rights do exist. Some people think rights can only be rights in a positive legal system. I think Hegel would say no, there are moral rights. And these moral rights can be understood in the way that they are the basis of maybe a constitution, for example. So that moral basic rights are rights
all individuals hold, and that must be incorporated into a constitution. This is against the text of Ethical Life because, as many of you might know, Hegel was very skeptical about Grundrechte. I mean, they are not really Grundrechte. So, yeah, as I tried to argue for in the last chapter is the claim that the abstractness of the morality chapter can also be of help if you're interested in reconstructing and reactualizing Hegel's philosophy of right. Okay, 10 minutes over. Thank you. Ahí está bien. So, Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentarles el más reciente libro que hemos editado los colegas de Razón en la Historia. Antes quería brevemente mencionar que somos un grupo que trabajamos desde hace bastantes años en México, organizando eventos en torno a la filosofía de Hegel, haciendo esto que parece ser el sello de los congresos de Hegel en América Latina, que son un poco itinerantes, ¿no? dentro de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México, con colegas como Fernando Huesca, Yared Higuera y Javier Valladares, que eran respectivamente miembros, y que son, ¿no?, miembros de la UAM, Iztapalapa, de la UAP, de la Benemérita Universidad de Puebla, y yo misma de la UNAM. Es el segundo volumen que publicamos juntos, y en ambos casos se trata de compilaciones de artículos que nos interesan que reúnen ciertos intereses en común, ¿no? A pesar de que los textos vayan en torno a diferentes partes del sistema, hemos como encontrado un poco una idea común que los engloba a los artículos que hemos editado en este volumen en particular. Voy a dar lectura brevemente a la presentación. El volumen está dividido en dos secciones temáticas: lógica y filosofía de la naturaleza y del espíritu. Esta división, un tanto injusta, con la propia estructura enciclopédica, puede leerse de dos maneras posibles. ¿Sí me escuchan? No antagónicas ni contradictorias. Por un lado, indica el interés particular de las y los coordinadores de este volumen de poner en evidencia el ímpetu que ha cobrado dentro de la tradición hispanófona el estudio de la ciencia de la lógica, texto que, al menos en México, no solía ser abordado con la profusión con la que la gran fenomenología del espíritu ha sido comentada y analizada en las obras especializadas dedicadas al autor. Consideramos que las nuevas traducciones han renovado el interés por el texto y han permitido un acercamiento mucho más técnico y especializado, gracias a la inestimable contribución de Félix Duque a la recepción de esa obra. Por el otro lado, la decisión de haber dejado en un solo capítulo los textos dedicados a la filosofía de la naturaleza y a la filosofía del espíritu puede ser considerada una provocación a la tajante distinción, por momentos mantenida por el propio Hegel, entre naturaleza y espíritu. Si bien los textos de esa sección se refieren en su totalidad al elemento bisagra que unifica ambas dimensiones del sistema, a saber, el ser humano, las discusiones entabladas en el contexto de la filosofía de la naturaleza aseguran un puesto al resguardo de cualquier romo naturalismo, sin dejar de indicar y más bien insistiendo fuertemente en la necesidad de revisitar la constitución de puntos clave del sistema a partir del vínculo
y no de la mutua exclusión entre naturaleza y espíritu. Esa sección liminar tiene la función de mostrar a qué punto las consideraciones sobre aspectos naturales, orgánicos, están presentes y tienen un rol clave en la comprensión del espíritu. Pero son aspectos a los que no suele prestarse demasiada atención, como la enfermedad, el problema mente-cuerpo, o la necesidad de determinar con precisión los criterios que nos permiten tematizar la intersubjetividad sin caer en el naturalismo, por decirlo menos, como el de las pseudociencias del siglo XIX. La estructura del libro representa así una especie de declaración de principios, la importancia de la ciencia y la lógica y la tarea de pensar el vínculo naturaleza-espíritu. Pero esa declaración no es la de los compiladores, ni siquiera la de los autores, sino la de un cierto espíritu de la época. En este sentido, sería quizá más adecuado hablar de una especie de declaración programática de las temáticas que nos interesan hoy en día a las y los lectores de la obra hegeliana y que muestran la proteica capacidad de su actualización. Aún hay otra característica estructural del texto a la que me gustaría hacer alusión. Este volumen cuenta con un hilo conductor secreto, embosado por la singularidad de cada perspectiva y de cada temática, y que ha emergido, podríamos decirlo así, orgánicamente de la propia naturaleza de la filosofía hegeliana. Si ésta tiene algo así como una raíz común, de la que emana la variedad de temáticas que son abordadas por el filósofo de Stuttgart, esa raíz común es el propio concepto de libertad. Al recorrer las páginas del libro, uno descubre lo que Javier Valladares recuerda que afirmó Edward Gans al referirse a la filosofía del derecho de Hegel, pero que puede extenderse hacia la totalidad de la obra. En palabras de Gans, su filosofía está enteramente construida con el metal de la libertad. Sin duda, como afirma el profesor Miguel Justi en su más reciente libro dedicado a la obra hegeliana, la libertad es un concepto multidimensional. Posee su lugar y su valencia propia al interior de cada parte del sistema, adquiriendo así una carga semántica muy densa. El concepto de libertad aparece en todas las propuestas aquí presentadas y es una pieza central en la economía de los textos. En la sección sobre el espíritu subjetivo, vuelve a emerger el concepto de libertad en su aspecto práctico, mostrándose con los rasgos que comparte también con la libertad entendida por Hegel desde la filosofía teórica, a saber, como un impulso hacia la autodeterminación y caracterizado de igual manera por su carácter temporal, lógico o histórico. Varios textos manifiestan cruces de interés semejante y su ordenamiento está pensado para complementarse y mostrar conceptos o problemáticas que resultan interesantes para hoy en día. Una época del espíritu, que es el futuro de Hegel, pero también su heredero. A continuación, no me di el tiempo, perdón, expondré muy brevemente los contenidos que aparecen en el texto. No he mencionado a los autores que gentilmente han contribuido a este volumen, pero enseguida lo descubrirán, ¿no? El texto inaugural de Félix Duque, La lógica de la libertad, es la libertad de lo lógico, ya pone el dedo en la llaga. Es de veras el exterior del concepto libertad. ¿Qué papel puede jugar dicho concepto vinculado sobre todo al ámbito de lo práctico con la idea? Esta pregunta sobre el elemento vital del proyecto hegeliano nos obliga a replantearnos su significado a la luz de la problemática de la objetividad, de la exteriorización de la naturaleza. Para quien conozca la obra de Duque, estas consideraciones no le resultarán extrañas. Duque regresa entonces, a partir de las consideraciones sobre la libertad de la idea, de la libertad como motor de la ciencia y la lógica, a la temática del resto, del desecho, y plantea una pregunta acuciante desde la problemática del vínculo entre idea y naturaleza. Cito a Duque: luego de la libre entrega de Das Logische, en y como la naturaleza, ¿es posible de veras el retorno de Ulises a la patria? ¿No será demasiado tarde para ello? ¿No será acaso la idea eterna nostalgia del espíritu? Bueno, esto es como para dejarles ganas de continuar leyendo el artículo de Duque. En otro tono distinto del civilino y suspicaz tono de Duque, encontramos un texto que no por ser mesurado deja de resumar una cierta inconformidad ante la constatación de que Hegel
leído por la tradición marxista ha dejado de lado el aspecto orgánico de la filosofía de Hegel. El texto de Bobbio Escalante, La subversión materialista de la ciencia y la lógica de Hegel, ofrece una lectura crítica de la manera en la que no se ha comprendido en el contexto de la crítica materialista el carácter objetivo y vigente de la ontología hegeliana. El texto de Leonardo Matana, que es un alumno de Félix Duque, La lógica como actuación de la libertad, reflexión y sistema entre la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica, nos vuelve a sumergir en la importancia que recobre el concepto de libertad en el contexto de dos de las obras más importantes del corpus hegeliano, la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. En mi contribución conjunta con el doctor Jorge Armando Reyes, de la UNAM también, nos enfocamos en el problema exegético en torno al significado de la Übergang, o tránsito de la idea hacia la naturaleza. Frente a las interpretaciones que a lo largo de la historia de la recepción de la obra hegeliana han visto en dicho movimiento una propuesta de corte emanatista, que haría de la idea el fundamento ontológico de la realidad empírica, y frente a las lecturas de corte trascendental que verían en ese apartado el paso de lo trascendental a lo empírico, o a una fundamentación metafísica a la Kant, ¿no?, de la naturaleza, proponemos conciliar los movimientos en apariencia contradictorios de salir de sí de la idea y de su completud como un momento que supone el tipo de dinamismo propio de la vitalidad para mí. Solo quería mencionar el resto de los autores y autores que contribuyen en este volumen. Como ya mencioné, está Félix Duque. Hay un texto de Stephen Holgate, el texto de Bobbio Escalante al que hice referencia, el texto de José Luis Martínez de la UAM, el texto de Leonardo Matana que acabo de hacer referencia, un texto de Fernando Huesca sobre el sistema nervioso y especulación, un texto de Carlos Mendiola Mejía, un profesor de la Ciudad de México también, la frenología en Hegel, un texto de Johannes Schulein, un profesor del archivo Bochum, El singular Dios y el Estado, Schelling y Hegel, sobre la individualidad patológica, un texto del doctor Sergio Pérez Cortés, Hegel, su doctrina de la acción moral, un texto del profesor Jean-François Quevregan, La racionalidad normativa, Incursiones hegelianas, un texto de Jared Helguera, El sentimiento del alma como motor de la libertad, y un texto del colega Javier Valladares, La eticidad y la crítica hegeliana a las teorías del contrato social. Bueno, por si se antoja, está en Beirut, está en una editorial que se llama Ande, nos la acaban de entregar la semana pasada. Listo, perdón. Aquí. Gonzalo. Sí, esta, bueno, sí, de Mariana. El cuernillo no quiere cagarlo. Sí, un poquito más arriba. Ay, gracias. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de presentar un libro con los colegas, y ciertamente algunos libros ya los tengo, otros varios los tengo un acuerdo hegeliano. Y bueno, creo que en toda presentación primero siempre hay también un vino, hay la gente que presenta, ¿no? Yo había traído este vino de Bolivia, por eso lo he puesto, porque me he echado varios kilómetros trayéndolo, ¿no? No me lo tomaba en Cusco. Y una otra cosa también interesante es poder presentar un libro sobre la guerra y la paz siendo boliviano en Chile, ¿no? Y eso le agradezco a Pedro Sepúlveda y a toda la sociedad, porque hay una cosa bien marcante, sí, sobre la guerra y la paz y en la historia, ¿no? Y bueno, yo
quiero invitarlos a leer este libro, que es un trabajo que hice en el doctorado y en el postdoctorado en Río Grande del Sur, en la Universidad Federal y en la Universidad Católica de Río Grande del Sur, con algunos colegas que aquí conocen, Víctor Duplanchi, que fue de algunas clases, o Michela Bordiñón también, que conoce a Roberto Hofmeister-Pic, a Gianvino Barbaresco, ¿no? Denis Rosenfield, que fue mi tutor en la maestría. Y yo pensé, ¿cómo puedo hacer la propia presentación de mi libro? Porque generalmente uno invita a un amigo o un profesor, ¿no? Entonces yo voy a presentar el texto de José Perchili, que fue mi director de la tesis del doctorado, y que él hizo la presentación de mi libro. Voy a traducirlo del portugués al español. Es cortito y invito, ¿no?, a poder leer el libro. Tiene un precio bien accesible el ebook, ¿no?, de $5. Y también está disponible en formato físico en la editora Dialéctica de Sao Paulo, que fue ahí que publiqué. Entonces, comienzo la presentación del libro con una cita, ¿no?, de Heráclito de Éfeso, fragmento 53. La guerra es el padre de todas las cosas y de todas el rey. De unos hace dioses, de otros hombres, de unos esclavos, de otros hombres libres. Fragmento 53, Heráclito de Éfeso. Para muchos lectores de la filosofía política de Hegel, el pensamiento hegeliano es esencialmente belicista. Diversos pasajes de sus obras evidencian estos trazos. En su filosofía del derecho, el Estado se sobrepone a los individuos, los cuales, a través de la guerra, se desvían de sus individualismos y reconocen la importancia del todo ético al cual pertenecen. En su artículo sobre el derecho natural, la guerra es comparada al viento que sopla las aguas de un lago, impidiendo que ésas se tornen putrefactas. En sus clases sobre la filosofía de la historia, Hegel enseñaba que la razón gobierna el mundo, haciendo de la guerra un hecho racional. Sin embargo, tales consideraciones sobre el sentido de la guerra no configuran un caso de agresividad atávicca, mas derivan de un principio metodológico de su filosofía. Al concebir las relaciones políticas a partir de un punto de vista idealmente racional, Hegel parte de donde esas relaciones se hacen históricamente, con base en las prácticas y en las finalidades de los seres humanos en sociedades realmente existentes. En otras palabras, la concepción hegeliana del concepto que se hace efectivo como idea aleja esa doctrina de una perspectiva puramente normativa, pero sin recaer en una posición meramente descriptiva de la realidad en su ser ahí. En este libro sobre la guerra y la paz en la filosofía política de Hegel, Gonzalo Tinajero Arce parte de aquel punto de vista que toma un camino importante de comprensión y explicación de este candente problema. Su fundamento se apoya en la exigencia hegeliana del reconocimiento de los conceptos y modos del desarrollo del espíritu objetivo a partir de la lógica dialéctica especulativa. Esa cuestión, actualmente bastante discutida entre comentaristas, visa establecer una lectura apoyada en la lógica y una postura como ya ultrapasada, ¿no? O sea, un resquicio de metafísica prekantiana que tornaría el ángulo de ataque hegeliano antiguo, ¿no?, o ultrapasado. O si la lectura de la lógica, por el contrario,
expresase una radicalización dialéctica de la revolución operada por la doctrina filosófica kantiana. En esa dirección, su formación de maestría y doctorado en el Núcleo de Estudios Hegelianos de la URBIS, después de cuidadosas reflexiones, le coloca en este camino de la segunda alternativa. Por más deshumanas que se configuren las guerras, hacen parte indeleble de la historia de la humanidad. Las guerras, como fenómenos conflictivos entre autoconciencias colectivas, implican demandas de reconocimiento. Las guerras, en cuanto a hechos del espíritu objetivo, revierten el individualismo, tornándolo visible al todo ético, del cual los individuos o miembros hacen parte. En la estructura fenomenológica, el ser humano no posee apenas un sentimiento de sí, así como los animales, sino posee el hombre autoconciencia. Esto es, vive por un lado en una dimensión natural, biológica, de autopreservación de su vida, y por otro lado en una dimensión simbólica cultural, en la cual su acción orbita en torno de los valores asumidos como importantes de ser preservados a costa de su propia vida. Voy a saltar un poco por la cuestión de tiempo. Y quedo feliz de presentar este libro, principalmente por el hecho de significar un aumento considerable de interlocutores para perfeccionar sus ideas a partir de las ideas de Hegel. Pensamientos reveladores de la realidad efectiva actual y acciones responsables por sus consecuencias son nuestros desafíos en el contexto de las guerras del siglo XXI, sea guerra convencional como la que acontece en Ucrania en los días de hoy, o guerra contra el terrorismo, en el caso del Estado Islámico, tanto en Irak cuanto en Siria. Nuestros esfuerzos consisten en reflexionar para que estemos a la altura de los acontecimientos. Josep Archili, 4 de septiembre del 2022. Cierro la presentación mostrando un poco del libro, ¿no? En el primer capítulo trabajo la cuestión de la guerra como tragedia, como Hegel analiza en la fenomenología del espíritu, en las lecciones de estética, la tragedia humana que se genera en la guerra, como en Sietre contra Tebas, o como en Antígona o en Ifigenia en Aulis, en la guerra de Troya, donde el sacrificio de Ifigenia es necesario para poder partir las tropas hacia Troya. Publiqué en la revista clásica boliviana justamente un artículo sobre la Ifigenia en la fenomenología del espíritu, ¿no? Salió hace un mes. En el segundo capítulo opto por hacer una diferencia de la lectura clásica hegeliana a través de Kant, el idealismo alemán, para hacer un diálogo sobre la guerra con Hugo Grotius sobre la guerra y la paz, y con Francisco de Vitoria, que es considerado uno de los padres del derecho internacional y que habla sobre las guerras en América Latina. Y el tercero es el corazón de la filosofía del derecho, el derecho estatal externo, el derecho político externo, sobre la guerra convencional. Eso. Bueno, el libro que yo quería presentar aparece ahora en la pantalla: La travesía de la libertad, ensayos sobre Hegel. Y claro, tiene
gran cosa de que lleva El Rinoceronte, de Abada Editores, que es una editorial que me alegró mucho poder encontrar para publicar el texto. Lo de la travesía de la libertad es una metáfora evidente de la filosofía de Hegel, que, digamos, yo quería que no solamente apareciera como una tesis troncal o central del libro, sino que además apareciera con el subtítulo de ensayos, porque de alguna manera los ensayos de los que se compone el libro son a su vez, en otro sentido metafórico, una cierta travesía. Es decir, no ha sido un libro escrito de manera orgánica hace un año o un año y medio cuando se publicó, sino que es un libro que se remonta a una serie de trabajos que se han ido escribiendo a lo largo, que he ido escribiendo a lo largo del tiempo, pero tratando de pulir o de orientar o descubriendo quizás poco a poco que tenían una beta común, que era la presentación de la teoría o de la concepción hegeliana de la libertad. La libertad es un concepto sorprendentemente positivo, a pesar de que en nombre de la libertad se han cometido tantos crímenes, ¿no? Pero sigue siendo para muchísima gente, culturas, personas, grupos identitarios, una bandera en nombre de la cual llevar adelante muchas luchas. Y esa tesis o esa inspiración, digamos, libertaria, es el corazón, por supuesto, de la filosofía política de Hegel. Hegel tiene además, es algo que yo expongo en el capítulo introductorio, una tesis que parece ingenua, que ha sido además muy criticada como tesis filosófica de la historia, según la cual la historia es el progreso de la conciencia de la libertad, ¿no? Digo, es una tesis un poco ingenua, de la cual en el siglo XX ha habido muchas críticas, particularmente de Benjamin, ¿no? Pero es muy interesante que cuando Hegel formula esa tesis, sostiene que es el progreso de la conciencia de la libertad, no necesariamente de su realización. Y el propio Hegel sostiene que habrá marchas y contramarchas en la historia, y de eso tenemos testimonios suficientes, ¿no? De que puede haber conciencia, pero puede no convertirse, o como él dice, no, puede que no se lleguen a permear las instituciones de la sociedad de ese espíritu de la libertad. Bueno, entonces, el libro es una travesía de la libertad a través de una sucesión de ensayos, y está dividido en 3 partes el libro. La primera son 15 capítulos, 5 capítulos por parte. La primera parte se titula La idea de la libertad, la segunda, el paradigma del reconocimiento, y la tercera parte, la libertad y el sistema filosófico. Porque los ensayos que están allí reunidos responden de alguna manera a esa idea general. La primera parte es, por así decir, más inmanente a la obra de Hegel. Es un análisis de los textos del propio Hegel en los que se propone, se formula una teoría de la libertad. Por supuesto, la filosofía del derecho es el texto fundamental, pero no es el único, y sin embargo, digamos, por eso digo, se va poco a poco mostrando cuáles son
las determinaciones, como dice Hegel, o la complejidad en la definición de la libertad, qué tipo de herencia Hegel recoge de la historia de la filosofía y, en pocas palabras, cómo o en qué sentido, esa es la tesis que yo quiero defender, Hegel propone un concepto de libertad de alta complejidad. De alta complejidad significa que es un concepto complejo de libertad que trata de integrar entre sí dimensiones de la libertad que han sido descubiertas a lo mejor a lo largo del tiempo, pero sin que se establezca entre ellas una relación de interacción o de integración, ¿no? Entonces, por eso el capítulo final de la primera parte es, o se llama, la idea de libertad, en el que, por supuesto, se recoge la definición tridimensional de la libertad en la filosofía del derecho. La segunda parte, el paradigma del reconocimiento, como dice su título, es una discusión de la concepción hegeliana de la libertad con algunas de las teorías sobre la intersubjetividad contemporáneas. Axel Honneth es un protagonista importante, pero no es el único. Los comunitaristas, los liberales, el propio Paul Ricoeur aparecen allí en esa segunda parte como interlocutores de una versión, digamos así, contemporánea o de una actualización de la filosofía de Hegel o de un cuestionamiento de esa filosofía, incluyendo también a Marx. Entonces, es, por así decir, una discusión en la segunda parte de la relevancia que tiene en la ética contemporánea la concepción de la libertad, del reconocimiento y de la intersubjetividad en Hegel. Y la última parte, la libertad y el sistema filosófico, es una toma de distancia un poco más clara sobre los problemas, digamos, más inmediatos que representa la concepción de la libertad, al vincular el concepto de libertad con el concepto del sistema filosófico hegeliano, o con la enciclopedia, o con la concepción hegeliana de la dialéctica, es decir, con temas, diría yo, más sistemáticos de la obra de Hegel, en los que sigue presente el concepto de libertad, pero de una manera más amplia. También la libertad está presente, digamos, en el concepto de procesualidad, que está ligado al sistema, o a la enciclopedia, o a la dialéctica. Y el libro termina con un capítulo, en esa última parte, que se titula ¿Por qué leer a Hegel hoy?, ¿no? Que es una forma de digamos, recapitular todo el recorrido, tratando de exponer cuál es la relevancia de la obra de Hegel para la filosofía contemporánea y en un lenguaje un poco más sencillo, digamos. Eso es la obra. Gracias. Bien, ¿tenemos algunos minutos para algún comentario? No tenemos. Muy interesante, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias por su presentación y disculpen por haberme cortado con el tiempo. Sí,